Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad. Hoy viernes 13 de mayo del año 2022. Muchas gracias, amigos, por la enorme oportunidad el día de hoy de poderme comunicar con ustedes y desde luego pues comentar algunos temas muy importantes que están sucediendo en este país. La verdad es que son muchas cosas que hay que analizar, que hay que saber interpretar lo que estamos viendo el día de hoy, porque esto que estamos viendo con el presidente de la República, López Obrador, pues sinceramente llama la atención la forma en cómo está haciendo pues de la política un instrumento que confronta, que divide, que mantiene una relación tensa incluso en este momento con el gobierno de los Estados Unidos. Es algo muy delicado que habría que analizar a fondo, sinceramente, a fondo directamente de lo que estamos viendo. El último tema, vamos a platicar de lo de lo que acaba de señalar el presidente, de que los delincuentes y que las bandas criminales y que hay que protegerlos. Esto a raíz de una corretiza que le pusieron a los militares allá en Michoacán, si no mal recuerdo. Entonces, amigos, la Cumbre de las Américas, creo que en estos días se va, cada 3 años se da esta cumbre, donde se promueven foros para fomentar el crecimiento económico, prosperidad en todo el continente, donde se analiza, donde se debate sobre diversos temas, desafíos y problemas que enfrentan los países. Todos los países de aquí de América Latina se dan cita, y este año va a ser en Los Ángeles. Y también acuden organizaciones de la sociedad civil, representantes de las comunidades indígenas, líderes cívicos, los empresarios y jóvenes emprendedores también se dan cita en esta cumbre. Bueno, pues a raíz de que se sabe, y promueven también la democracia y promueven también los derechos humanos, ¿no? Bueno, a raíz de que Estados Unidos no piensa invitar ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, porque usted sabe que estos países pues tienen prácticamente un sistema dictatorial, ¿no? Una forma de gobernar donde se atropellan los derechos humanos, donde no hay ningún respeto. Estados Unidos promueve la defensa y el respeto a los derechos humanos. Pero el presidente López Obrador agarró y antes de esta cumbre se fue a alborotar allá a estos presidentes precisamente, y a decirles, fue a El Salvador, fue a Nicaragua, fue a Cuba, y allá lanzó el mensaje que si no invitan a estos países a la cumbre, pues simple y sencillamente él tampoco irá. La intención a lo mejor políticamente le sale bien y logra convertirse en el líder regional de aquí de la América Latina, pero por otro lado esta situación es algo riesgosa toda vez que
Y no es por miedo, ¿no? Porque al final de cuentas, yo creo que si en algo coincidimos la gran mayoría de los mexicanos, es que sea lo que sea, hemos defendido nuestra democracia a través de la participación del voto en las urnas electorales. Hemos visto, a pesar de todo esto, también con enorme preocupación, cómo se han venido destruyendo y cómo se han venido golpeando varios organismos que son un contrapeso importante para la vida democrática de este país. Y precisamente esto es lo que no tienen otros países, porque son gobiernos, por ejemplo, en el caso de Cuba, que gobiernan con el ejército, en el caso de Venezuela también, en el caso de Nicaragua ni se diga, hasta los mismos sandinistas de aquella época, ¿no? Que son los que estaban con este señor Daniel Ortega, y que hoy incluso los que lo acompañaron, que se oponían al gobierno, pues hoy incluso el propio Daniel Ortega los está metiendo a la cárcel y eran sus amigos los que lo ayudaron a llegar al poder. Es una cosa terrible. Y entonces el gobierno de los Estados Unidos pues dice, yo a esos países no los puedo invitar. ¿Por qué? Porque no son países democráticos. No están comprometidos con la democracia, como tampoco vemos ya tan comprometido con la democracia a este presidente que tenemos aquí en México, que en su momento peleó en contra de un sistema para democratizarlo, pero que hoy desgraciadamente da pasos hacia atrás. Y qué lamentable, ¿no? Qué lamentable. La verdad que lamentable lo que estamos viendo. A ver si me quitan esta luz de acá. Lo que estamos viendo el día de hoy, qué lamentable, porque hay un presidente que pues sinceramente nos lleva por un camino. Digo, no hay un presidente que tenga una visión de Estado progresista, de desarrollo, de crecimiento, de mejor educación, del fortalecimiento de la división de poderes. Antes bien golpea a estas instituciones para tratar de erigirse como el único líder. Es muy, muy lamentable, fíjense amigos, porque no nos los hubiésemos querido imaginar, sinceramente. Lo que estamos viendo el día de hoy es algo muy, muy difícil, imposible de creer incluso, pero bueno, eso es lo que tenemos, y tenemos, valga la redundancia, que unirnos para tratar de, como medios de comunicación, dar a conocer todo esto. Como sociedad, pues yo creo que tenemos que exigir el respeto a nuestras instituciones. La Cumbre de las Américas, pues es una oportunidad para tratar varios temas muy importantes, donde se reúnen líderes y organizaciones civiles, políticas, en fin. Y desde luego el presidente López Obrador inició una gira que terminó en Cuba, donde pues hasta lo condecoraron, ¿no? Y es lamentable, se lo digo, porque no puede ser que nuestro país apoye a este tipo de gobiernos donde los cubanos están atravesando una muy, muy difícil situación en la que pues carecen prácticamente de todo. No es un bloqueo precisamente, sino un embargo comercial que mantiene Estados Unidos precisamente desde hace muchos años, de muchas empresas que fueron expropiadas también, que simple y sencillamente no se cubrió lo que se debía, y cada que sale un embarque o un envío o una nave hacia los Estados Unidos, pues Estados Unidos la detiene. Sin embargo, no hay un bloqueo, porque el flujo comercial en cuanto a alimentos y todo eso, pues sigue llegando a la isla de Cuba, ¿no? Es lamentable, la verdad, que tengamos a un presidente que apoya este tipo de gobiernos
que simple y sencillamente son dictatoriales. Es muy, muy lamentable lo que estamos viendo de un presidente que es más cómodo con este tipo de gobiernos, donde hay represión, donde encarcelan a los opositores, donde se gobierna con el ejército. Y mire usted lo que le voy a decir. En esta gira el presidente se hizo acompañar por el secretario de la Defensa Nacional y por el secretario de la Marina. ¿Qué mensaje envía el presidente? Una, que quiere gobernar con los militares, y otra, que a estas alturas tenga miedo de que los militares le vayan a dar un golpe de estado. Imagínense usted lo que está provocando este presidente que dijo que el ejército iba a volver a los cuarteles, que no se podían tener militares en las calles. Bueno, no solo no los regresó a los cuarteles, sino que ahora la presencia en la calle de la Guardia Nacional, compuesta por militares, prácticamente estará en la Constitución. Es una reforma constitucional que dentro de poco habrá de mandar el Ejecutivo. Digo, ha sido un verdadero desastre este presidente, lamentablemente. Esta semana el presidente de nuestro país pues incluso amagó a Joe Biden de no acudir a la cumbre de las Américas si se excluye a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua por considerarlos no democráticos. Es lo que le acabo de comentar. Sin embargo, pues parece ser que esto al presidente no le importa, y es muy lamentable que tengamos que decirlo, porque sinceramente yo creo que si algo tiene nuestro país es que aún en los peores momentos que hemos tenido, peores momentos, y yo creo que cuando digo lo peores debemos comparar este gobierno del presidente López Obrador con el gobierno de la etapa de Plutarco Elías Calles, de la etapa del gobierno priista, desde la época de prácticamente todo, más de 70 años, hasta pasar por Echeverría, pasar por Gustavo Díaz Ordaz, por Miguel de la Madrid, por López Portillo, por Salinas, o sea, y sin embargo este gobierno, la verdad, parece que les está ganando en todo. El presidencialismo hoy más que nunca está presente, fuertemente arraigado en este presidente, que ha dejado atrás aquel discurso que mencionaba como algo, como un estandarte de su persona y de su actividad política. Ha dejado de lado precisamente la defensa de la vida democrática, ha dejado de lado prácticamente el discurso de ir en contra de aquellos que cometían una serie de atropellos. Hoy el presidente López Obrador está convertido en lo peor que pudimos habernos imaginado. Un presidente que simple y sencillamente no tiene la capacidad para ser presidente de este país. Digo, habrá quienes piensen diferente y es respetable, pero sinceramente la forma en cómo gobierna este señor pues deja mucho que desear. Al rechazo por la exclusión se han sumado dos países, Honduras y Bolivia, y ha provocado reacciones adversas en Argentina. Precisamente esto que él expone, ¿no? De si no lo invitan a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, pues yo no voy. Mando al canciller en mi representación. Bueno, Evo Morales, expresidente de Bolivia, consideró que Estados Unidos ha faltado al respeto a otros países por su intervencionismo y golpismo. Estados Unidos, autor del Plan Cóndor e intervenciones armadas con masacres, dice que no invitará a la Cumbre de las Américas a países que falten el respeto a la democracia. Y es que, mire, habrá muchas cosas en la que quizás vamos a diferir. Pero yo creo que en un país como Venezuela, en Cuba,
donde no tienes lo elemental, donde no tienes libertad para trabajar, donde no tienes libertad ni dinero para comprarte un buen televisor, para tener un buen piso en tu recámara, un buen baño, una buena sala. Eso te habla de una enorme carencia en donde el gobierno te tiene sometido y te quiere tener en la miseria y en la pobreza para poder seguir aplastándote. Eso es lo que tenemos en Cuba, eso es lo que está sucediendo en Venezuela, donde la gente tampoco tiene para los alimentos. Eso es lo que estamos viendo en Nicaragua, donde se vulneran y se atropellan los derechos humanos de las personas. Eso es muy grave, más allá de cualquier otra cosa que se quiera argumentar cuando se somete a una nación, a un pueblo, al hambre, a la miseria, al dolor, al atropello. Es terrible. Y eso es lo que está sucediendo en esos países. Y eso es lo que apoya López Obrador, ¿no? Desgraciadamente. Bueno. Pues dice el presidente López Obrador que no va a ir. A ver si esto no causa también una tensión y un enfriamiento con el gobierno de los Estados Unidos, porque pues hay que ver. No vaya a ser que después el propio presidente López Obrador pues simple y sencillamente tenga que retractarse, aunque ya vemos que es un hombre muy necio, es un hombre que no tiene un poquito de civilidad política, que parece ser que pasó de noche por tantos y tantos años de lucha, que llegó peleando durante 18 años la presidencia para al final terminar prácticamente muy reducido al tamaño de la silla presidencial. El presidente ha insistido en que el paradigma de la relación entre Estados Unidos y los demás países del continente tiene que transitar de evitar confrontaciones a generar espacios de colaboración en beneficio de todos. Y eso, más allá de que lo haga el presidente Joe Biden, no va a cambiar en nada la forma de gobierno de estos países, porque estas personas son personajes autoritarios que gobiernan como dictadores. Entonces eso no va a cambiar por mucho que vaya a Estados Unidos estos presidentes. No va a cambiar la forma que tienen estos gobernantes de llevar a cabo la política pública allá en sus gobiernos, ¿no? Eso es lamentable, muy, muy lamentable lo que estamos viviendo el día de hoy. Observando lo que está sucediendo con esos países. De verdad es muy lamentable, muy lamentable, muy lamentable. Así es, pero en fin, oiga, ya veremos qué reacción va a tener Estados Unidos con México, ¿no? Porque digo, quién sabe por dónde nos vayan a apretar, quién sabe por dónde vaya a ser el atorón. Pero pues hay que estar atentos, porque va a haber reacciones, sin duda va a haber reacciones en este tema, donde el gobierno de México se está poniendo prácticamente con Sansón a las patadas, y no es que no se pueda hacer, pero tiene que haber una forma de hacerlo, ¿no? No es la manera en cómo está conduciendo la política exterior nuestro presidente la más adecuada, ¿no? Eso creo que es el grave problema que tenemos. Bueno, y el otro tema tiene que ver con que hace unos días, pues allá en Michoacán, un comando armado que iba en unas camionetas, le pegaron una corretiza a nuestros militares, a nuestro glorioso ejército mexicano, que, pues según se sabe hoy, siguiendo instrucciones de su comandante supremo, llámese Andrés Manuel López Obrador, tiene prohibido enfrentarse con los delincuentes. Pero aguas si usted se cruza un retén sin pararse donde estén los militares, porque son capaces de dispararle y matarlo, como hemos visto hace poco
con la Guardia Nacional, que está compuesta de militares que mataron a un joven, no se detuvieron y los asesinaron. Bueno, lo asesinaron a un joven, hay otra persona herida, pero eso es lo que hace nuestro ejército, con la gente como usted y como yo, pero con la delincuencia organizada, con los miembros del crimen organizado, caray, hasta se cuadran, los doblan, como le dijo Trump a López Obrador, que lo dobló, ¿no? Pero el presidente de la República incluso dijo en su mañanera que cuidaba a los miembros del crimen organizado de las bandas, cuidaba a la Guardia Nacional, cuidaba al Ejército y cuidaba también a los a estos miembros del crimen organizado, pues porque son seres humanos y porque tienen derechos humanos. Yo no dudo que tengan derechos, yo no dudo que sean humanos, que sean personas, sí, pero habría que considerar que también en muchos de estos casos, cuántas cosas tan atroces hemos sabido, que la hemos visto en las redes sociales, que comete este tipo de personas en contra de otras personas, cuando secuestran, cuando torturan, cuando asesinan, cuando ejecutan, o sea, es algo también horroroso. Entonces, es cierto, tienen derechos humanos, pero eso lo tiene que determinar una autoridad. Por lo pronto, el gobierno, la obligación es cuidar a la otra parte de la sociedad, que somos nosotros, que también pagamos nuestros impuestos, que contribuimos al erario público para que el presidente tenga para los programas sociales, tenga para proyectos, tenga para pagarle a los empleados, tenga para el salario de él mismo. Esto sale de nuestros impuestos, amigos cibernautas que hoy nos escuchan. No llega nada más de repente o porque uno quiera dar dinero, sale de nuestros impuestos. Por eso se llama impuestos, porque los tenemos que pagar. Pero el presidente dice que, y lo reitera que su gobierno cuida vida de delincuentes porque son seres humanos. No lo dudo, son seres humanos, pero ¿a qué tanto? ¿En qué nivel podríamos ubicarnos como para tener una idea de qué clase de seres humanos también son y qué clase de seres humanos somos nosotros? Porque hablamos de más de 120,000 víctimas en este país. Hablamos de miles y miles de desaparecidos de este país. Entonces, ¿cuál es la comparación que tenemos que hacer para ubicarnos en esa realidad en las que nos han metido cuando hablan de que hoy ya no se combate el crimen organizado, que hoy se busca combatir las causas que lo originan, que se arrancan a los jóvenes de las garras del crimen organizado? ¿Dónde están? ¿Cuántos son los que han arrancado de las garras del crimen organizado? Y saber también qué han hecho los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Dónde están estos jóvenes? ¿Qué ha sido de su vida? Y si realmente se salieron de la vida delincuencial o simplemente es otro discurso falso del propio gobierno con tratar de decir que está luchando en contra del crimen organizado, pero ahora desde sus raíces encontrando, valga la redundancia, la raíz del problema, sin que esto en nada absolutamente nos ayude a detener tanta y tanta sangre que se derrama todos los días en este país. 80, 90 personas mueren diariamente en este país. Hay días en que hemos llegado a tener más de 115, 112 homicidios en un solo día. Por ahí tenemos el dato, a ver si me lo pasan. En un solo día, no hace mucho, creo que fueron 135 o 130 muertos en un solo día. Imagínese usted, y en promedio estamos hablando de entre 80 y 90 y hasta 100 homicidios diariamente. Entonces, de verdad, es horroroso
lo que estamos viviendo en este país. Y todavía que el gobierno nos salga a decir que también se cuida la vida de los delincuentes, entonces, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedan las víctimas? Es terrible la forma de conducir el gobierno este país. Y no estamos diciendo tampoco que se vayan a tirar balazos y a matar delincuentes, no. Tiene que haber una estrategia, tiene que haber una inteligencia, pero la inteligencia no es correr. La inteligencia no es esconder las armas. Yo creo que esa no es la forma de inteligencia que debe de tener nuestro glorioso ejército, que está totalmente rebasado y que no tendría nada que hacer en tareas de seguridad pública, porque su labor está dentro de los cuarteles cuidando la soberanía de esta nación. La responsabilidad del gobierno es cuidar de todos los ciudadanos con una policía civil y no salir, como también dice Cuitláhuac García Jiménez, que los homicidios o los asesinatos de los periodistas no es su responsabilidad. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Eso es lo que tenemos que analizar día con día. Porque ahí está el presidente López Obrador, que respondió a sus adversarios que condenaron esta postura de que pues se cuida de la vida de los delincuentes, y dijo que así piensa. Resaltó que fue correcta la actuación de los militares que fueron perseguidos por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en el poblado de Nueva Italia, allá en Michoacán. Entonces, habría que analizar muy bien, amigos. Ustedes tienen la última palabra. Nos indignamos, sí, porque yo creo que somos personas que contribuimos con un gobierno para que éste nos garantice seguridad. A nosotros, los ciudadanos, que estamos dentro de lo correcto, de lo que hacemos, de una vida productiva, lícita, legal. Hay gente que no hace eso, que anda en otras cuestiones delincuenciales y que ciertamente tienen derechos humanos y hay que cuidarlos también en cuanto a sus derechos. Pero habría que analizar si no enfrentarlos ha disminuido el crimen organizado o ha disminuido tantas ejecuciones, o seguimos igual. Porque si seguimos igual o seguimos peor, no ha servido de nada pues todo esto, porque se opera o se camina con mayor impunidad. Esa es la realidad de lo que vivimos. Dice el presidente: ayer hablé de que se tenía que proteger también la vida de presuntos delincuentes, que son seres humanos, y me llamó mucho la atención de que intelectuales o profesionales supuestamente progresistas me cuestionaron por eso. Por eso estamos viviendo momentos interesantes. Es un momento estelar en la vida pública de México, porque está saliendo todo eso. Sí, está saliendo porque nadie está contento, pues. Nadie puede, cuando menos, quedarse callado. Uno habla porque está viendo que eso no es lo correcto, que lo correcto es que se aplique un Estado de Derecho, que se garantice la seguridad de los ciudadanos también, porque si los delincuentes tienen derechos humanos, también los que estamos de este lado tenemos derechos humanos. Los ciudadanos comunes y corrientes que se dedican a actividades lícitas y legales tienen derechos humanos. Y si bien a los otros se les debe de respetar dentro de un proceso judicial, también se deben garantizar los de nosotros, las personas que estamos enfocadas en generar riqueza en este país. No que pues la gran mayoría de los, bueno, no la gran mayoría, pero diariamente hay secuestros, diariamente hay homicidios, ejecuciones, extorsiones, cobro de piso, en fin, una serie de ilícitos que pareciera ser que el gobierno lo permite. No pareciera ser, simple y sencillamente el gobierno lo permite. Digo, hay que analizar eso y no lo que estamos viendo también aquí en Veracruz con Cuitláhuac García Jiménez, que ya dijo que no es su responsabilidad la seguridad, que no es su responsabilidad que maten a los periodistas. Así lo dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y todavía se molesta, no crean ustedes que se queda callado, todavía se molesta que lo cuestionen cuando dice que no es su responsabilidad, que su responsabilidad es ir en busca de los culpables, como si no hubiera una procuraduría o no hubiera una fiscalía autónoma en el estado de Veracruz. El gobierno tiene la obligación con la Secretaría de Seguridad Pública, además
de cuidar la seguridad, de prevenir el delito, no de perseguir, como dice el gobernador, a los culpables, porque para eso hay una fiscalía, que es la que persigue los delitos, que persigue a los delincuentes, ¿no? Y con la seguridad pública del gobierno estatal, el gobierno tiene la obligación de prevenir el delito. Sin duda, esa es la parte que estamos dejando de ver. No se puede escudar el gobernador en que seguir echando la culpa al pasado, que porque antes no hacían nada, que porque antes había mucha corrupción. Sí, ya lo sabemos que había, todos nos habíamos dado cuenta, de una u otra forma siempre lo hemos dicho, pero ya no se puede seguir escudando en eso, señor gobernador. Hay que echarle ganas, hay que buscar estrategias. Si no le están sirviendo su secretario de Seguridad Pública, pues hay que buscar a otro, a alguien que le dé resultados, porque Veracruz sigue siendo uno de los estados más inseguros, desgraciadamente, de los estados más inseguros, sin duda, asesinatos de periodistas que se han incrementado. Llevamos en este año, creo, si no me equivoco, 9 homicidios, no, sí, 9 en el estado, en estos 3 años y fracción del gobierno, 3 años y medio prácticamente del gobierno de Cuitláhuac García, 9 homicidios. Fueron 4 en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y fueron 16 en el gobierno de Javier Duarte Ochoa. Estamos prácticamente a mitad de su gobierno y un poquito arriba de la mitad de homicidios o de asesinatos de periodistas que en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. O sea, al paso que vamos, seguramente el próximo año digo, ojalá y no, porque no puede ser, ojalá y no, pero no vemos que este gobierno tenga un poquito de interés, y todavía el gobernador dice que no es su responsabilidad que siga en aumento la muerte de los comunicadores. Imagínese usted, es lo que dice el gobernador Cuitláhuac García. No, esto no, yo creo que esto es algo muy, muy lamentable, las declaraciones del gobernador, ¿no? Aseguró que los audios y es que acuérdense que hace unos días, creo que fue el martes o miércoles, no recuerdo exactamente, en estos días, que asesinaron a 2 compañeras periodistas allá en Cozoleacaque, ampliamente conocidas, y bueno, aseguró que los audios filtrados en redes sociales, supuestamente realizando una interlocución entre lo que aparentemente sería un grupo criminal e integrantes de la policía, no distrae el objetivo de la investigación, que es dar con los responsables. Sí, pero la investigación le corresponde a la fiscalía y el gobernador prácticamente ya es un vocero de la fiscalía. En conferencia de prensa fue cuestionado sobre los audios en los que presuntamente la directora del semanario El Veraz, Yesenia Molinero Falconi, explica las supuestas negociaciones que tuvo que hacer a favor de uno de los grupos delincuenciales de la zona. Caray, esos son los audios que según el gobierno andan circulando, porque también cuando matan a un periodista, a un comunicador o lo que sea, inmediatamente están en los medios de comunicación, si es alguien que está en los medios de comunicación, inmediatamente dicen que andaba en las drogas, que andaba en malos pasos, que tenía amigos delincuentes, que era gente que conocía a los del crimen organizado, y un sinfín de cosas para desacreditarte, en muchos de los casos. Así ha sucedido, ¿no? Entonces, te criminalizan como para amortiguar el impacto dentro de la sociedad de un asesinato, una ejecución de un informador, de un periodista, de alguien que se encarga o que trabaja en un medio de comunicación. Inmediatamente buscan desacreditarte y no tiene nada que ver, la línea de investigación no va en relación a su carrera o a la profesión que realizaba, sino es en otro sentido, porque al parecer está inmiscuido en hechos de droga, en fin. Y eso es algo inconcebible, porque revictimizan pues a la persona que ha sido asesinada e incluso a sus familiares. Digo, es muy
muy lamentable. El gobernador refirió que en el pasado, fíjese lo que le digo, que en el pasado nunca se denunció a los partidos políticos que postulaban a los alcaldes que luego ordenaban el asesinato de los comunicadores, tal como ocurrió en Actopan, en donde se dio el desafuero de José Paulino vinculado con la muerte de Celestino Ruiz. Es lo que dice el gobernador. Bueno, afirmó que la violencia es parte de un legado lastimoso, ya que para que un periodista guardara silencio, fíjese nada más, siempre les pasaba algo y nadie denunciaba. Además de que los gobernantes en turno no obligaban a la investigación o descartaba al periodismo como línea de una investigación, como lo hace él, como lo hace el gobierno, descartan la línea de investigación que es el periodismo. Igualito. No es nuestra responsabilidad que sucedan los asesinatos, porque nosotros estamos dejando en claro que vamos a ir en contra de los culpables. Fíjese. Sea quien sea, caiga quien caiga, y estaremos contra de ellos y vamos contra los responsables. Eso es lo importante, estamos dando resultados, es lo que dice el gobernador. Caray, pues yo no veo ningún resultado, pero bueno, eso es lo que dice nuestro gobernador. Pues sí, dice Armando Enríquez, ¿y qué hace falta para cambiar leyes en derechos humanos? Pues yo creo que lo que hace falta es que intervenga es un organismo autónomo, la Comisión de Derechos Humanos, pero sí hace falta que nuestros legisladores adecúen a una ley, porque resulta, y tiene mucha razón, Armando Enríquez, resulta que cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite alguna recomendación a un municipio, a un gobierno, al Estado o a una entidad, es precisamente una recomendación y no es obligatoria para que el gobernante en turno cumpla la observación que le están haciendo o la dentro de la recomendación que hace, que cumpla lo que está diciendo, ¿no? O sea, es nada más una recomendación que en muchos de los casos los gobiernos pues prácticamente la ignoran. ¿Qué hace falta? Hace falta que las recomendaciones de los organismos de derechos humanos sean vinculantes, obligatorias. Y aquí yo creo que tiene que intervenir el poder legislativo, porque pues no tiene ningún sentido que hagan recomendaciones la Comisión de Derechos Humanos si simple y sencillamente pues no se cumple. Eso es lo que hace falta al amigo que nos está viendo el día de hoy, Armando Enríquez Jr. Yo creo que eso es lo que hace falta en cuanto a la Comisión de Derechos Humanos o a las recomendaciones de derechos humanos. Cambiar leyes en derechos humanos, hace falta sí la intervención de nuestros legisladores y la disposición de los gobiernos estatales en turno, ¿no? Yo creo que eso sería muy importante, que ojalá se avalara, porque se me hace que es un punto muy importante, ¿no? Todos tenemos derechos humanos, sí, cierto, pero en muchos de los casos, la verdad, pues no son vinculantes cuando se le hace las recomendaciones que hace la Comisión de Derechos Humanos. Muy independiente aquellos derechos humanos que están plasmados en la Constitución, ¿no? Y que son obligatorios, y que los deben de respetar todas las autoridades. De ahí que muchos de los procesos judiciales se caigan por violaciones a los derechos humanos de las personas, porque la Constitución también señala derechos humanos, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos únicamente hace recomendaciones. Es la diferencia, ¿no? Porque más allá de todo eso, yo creo que estos organismos juegan un papel muy, muy importante, pero que desgraciadamente no tienen un carácter vinculatorio, ¿no? Todos tenemos derechos humanos, nadie debe violar los derechos humanos de las personas, es cierto, pero en muchos de los casos, ya lo dijimos, cuando provienen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, simple y sencillamente son recomendaciones. Cuando se violan los derechos humanos que están consagrados en nuestra Constitución, entonces hablamos de algo un poquito más
o algo totalmente delicado que puede ser, que puede incluso dejar en libertad a un delincuente. Esa es la verdad. Entonces, pero sí necesitamos que nuestros legisladores intervinieran para que las recomendaciones de los derechos humanos de estos organismos pues prácticamente pues fueran vinculantes. A mí se me hace muy interesante esta pregunta. Bueno, pues ahí tenemos a Cuitláhuac García, pues hablando de que no es responsable de que sucedan los asesinatos en este estado. La verdad que lamentable lo que estamos viviendo hoy con Cuitláhuac García Jiménez también, ¿no? Más preocupados, como dicen por ahí, lo dijo el presidente, más preocupados por los derechos humanos de los delincuentes, ¿no? Caray, si viene del presidente, pues sí, hay que analizarlo un poquito más a fondo. Bueno, así están las cosas, amigos. Muchas cosas que suceden. Mañana es el informe de los 120 días de Amado Cruz Malpica, alcalde de Coatzacoalcos. ¿Qué va a informar Amado Cruz Malpica? Pues ya se le hizo de noche a Amado Cruz Malpica. No hay nada para Coatzacoalcos, no hay ninguna obra trascendente. Buscó a esta señora Alejandra González Anaya, hermana de José Antonio González Anaya, exdirector de Pemex, exsecretario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto, concuño de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, buscó a doña Alejandra González Anaya para que sea la encargada de llevar a cabo todo este festival de los 500 años de la fundación de la Villa del Espíritu Santo. 500 años, un derroche de dinero para una fiesta, mientras la ciudad se cae a pedazos, llena de huecos, no hay agua en la ciudad, don Amado Cruz Malpica, y usted está en el bailongo. Terrible, porque este gobierno o esta ciudad que cada día está más abandonada, una ciudad prácticamente con una gran cantidad de negocios cerrados, no se le está dando la debida atención. Esto a pesar de que en Coatzacoalcos o el municipio de Coatzacoalcos es uno de los ayuntamientos que más dinero recibe, y hasta el día de hoy, fíjense bien, 4 meses de gobierno, 4 meses y tanto de gobierno, ya se le hizo de noche a Amado, pero no hay ninguna obra de verdadera trascendencia. Mañana va a dar un informe a Amado Cruz Malpica. ¿Qué va a informar este señor? ¿Va a traer a la madrina política Rocío Nale? ¿A qué? ¿Cuál es la trascendencia de estos 4 meses de gobierno? No hay absolutamente nada, Amado Cruz Malpica. Una verdadera decepción por donde se le quiera ver a usted. De verdad, mucha gente tenía la confianza, la fe, pero hasta el día de hoy no. Falta mucho tiempo, es cierto. Esperemos que corrija el rumbo, que aplique bien los recursos, porque mire, no nos va a decir usted que no ha recibido dinero. Mes con mes llegan las participaciones federales, mes con mes. No hay obra pública en Coatzacoalcos, las calles están destrozadas, están llenas de huecos, no hay agua en la ciudad, se lo vuelvo a repetir. Digo, yo no sé qué va a pasar, pero estamos muy, muy mal con este gobierno de Amado Cruz Malpica. Allá en Minatitlán ni se diga, con la nefasta de Carmen Medel, que le andan cambiando incluso los nombres a las calles, a falta de una visión, a falta de una estrategia y un plan de trabajo en beneficio de Minatitlán, Veracruz. Se dan a la tarea, en acaloradas discusiones de cabildo, a cambiarles el nombre a las calles, sobre todo a aquellas calles que llevan el nombre de los enemigos o adversarios del presidente de la nación.
Ahí está la calle Dante Delgado, allá de Minatitlán, que ya le van a poner José Ortiz de Domínguez. Ya lo autorizaron en una sesión de cabildo. ¿Será que no tengan más cerebro estos ediles como para cosas más importantes que necesita la ciudad de Minatitlán? ¿Hasta ahí les llegó el cerebro? ¿Eso es importante? ¡Qué barbaridad! Aparte todo el problemón que le van a dejar a los habitantes de esa colonia con el cambio de domicilio, de su credencial de elector, de su licencia de manejo, de sus recibos telefónicos, de los trámites ante Hacienda, en fin, una serie de problemas que va a ocasionar el cambio de nombre de una calle. De verdad, aberrante estos dos casos, tanto de Amado Cruz Malpica como de Carmen Medel, dos figuras políticas totalmente ineficientes que fueron impuestas por la madrina Rocío Nale, que salió igual de, o peor de que aquellos que tanto, con los que tanto despotricó, a los que tanto les dijo de cosas, a los que criticó que eran caciques. Y mire usted que doña Rocío Nale salió peor. No cabe duda que el poder enloquece a aquellos que tienen una mente tan pequeña y que buscan imponer sus caprichos, aunque en esto los más amolados sean los ciudadanos, como está sucediendo en Coatzacoalcos y como está sucediendo en Minatitlán. De verdad, qué terrible. Ahí está la otra señora, doña Esmeralda Mora, que se llevó a todos. ¿Se acuerda usted que doña Esmeralda Mora trabajaba aquí en Coatzacoalcos como directora del Instituto Municipal de la Mujer? Bueno, doña Esmeralda Mora se llevó prácticamente a toda la gente de Víctor Carranza, todos de Rocío Nale, desde luego, porque ella también es otra hechura de Rocío Nale que fue impuesta ahí en Nanchital. Bueno, se llevó a todos allá a la nómina del ayuntamiento de Nanchital y desplazó a los habitantes, a los políticos que trabajaron en su campaña, los desplazó y están fuera de la jugada. Todos tienen cargos públicos importantes. Mucha gente que tenía cargo público aquí están allá en el municipio de Nanchital. Vaya forma de verdad de gobernar de doña Esmeralda Mora, que también está resultando de lo peor. En fin, no hay ni a quién irle, de veras, sinceramente. Pero bueno, oiga, pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes en este viernes de fin de semana, viernes 13 de mayo del año 2022. Deseo que tengan una excelente tarde, un excelente viernes, un excelente fin de semana. Nos vamos a ver y nos vamos a escuchar en nuestra próxima emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto.